Y hablamos ahora de automoción. Vamos a conversar con Pedro Maya, director general de ALD Automotive España. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Igualmente, esta mañana hemos intentado sin éxito hablar con usted porque hemos tenido un problemita con la conexión, pero por fin podemos hacerlo. Entonces, ALD Automotive, coincidiendo con el Día del Inversor, presentó su plan estratégico a 5 años, MOVE 2025. ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento de aquí a un lustro? Bueno, pues el plan que hemos presentado de aquí a los próximos, llamamos Plan 2025, es un plan muy ambicioso. Básicamente tenemos dos objetivos principales y luego hablaremos un poco de cómo lo vamos a hacer. Es alcanzar la cifra de 2,3 millones de vehículos en el mundo en renting. Esto es pasar de los actuales 1,7 millones de vehículos, un poquito más, casi 1,8 millones de vehículos que tenemos en la actualidad, a esos 2,3, y luego tener una presencia a nivel mundial mucho más grande de la que ya de por sí grande que tenemos. Estamos ahora mismo en 43 países y la idea es llegar a cubrir 50, ampliando nuestra red a todo lo que es el sudeste asiático, con la incorporación de países como Tailandia, como Malasia, etcétera, etcétera. Y creo que tiene también este plan 4 pilares estratégicos. No sé si me puede hablar de ellos. Sí, vamos a ver, nosotros al final un plan tan ambicioso como es este se basa en una serie de acciones, pero hay cuatro fundamentales, digamos cuatro zonas donde nosotros queremos trabajar. La primera es, lógicamente, trabajar en el enfoque del cliente. El cliente para nosotros es básico, siempre lo ha sido, siempre lo será, pero intentando adaptarnos el crecimiento que vamos a tener, adaptarnos a lo que son las nuevas tendencias de movilidad, a lo que los clientes y por otro lado los conductores están demandando. Estamos pasando de ser una compañía muy enfocada en los últimos años a todo lo que era la movilidad de las empresas, las flotas, a hablar ahora mismo de la movilidad de los conductores, de las personas. Entonces eso es muy importante. Por otro lado, lo que estamos también es basándonos en el crecimiento de todos los ejes, es decir, necesitamos escala. Ya de por sí tenemos mucha escala, pero lógicamente cuanto más escala tengamos, pues mucho mejor, porque vamos a poder optimizar las grandes inversiones que de alguna forma tenemos que hacer en los próximos años. El llegar a esa cifra de 2,3 millones de vehículos circulando en el mundo, controlados o de alguna forma administrados por parte del grupo ALD en 50 países, es muy importante. Entonces el crecimiento junto con los clientes es muy importante. Pero hay otro tema muy importante que es enfocarnos también en aquello que aporta valor a la sociedad. Yo creo que ALD todos pensamos que es una parte importante en todo lo que es el cambio de la forma que estamos viviendo, es decir, necesitamos que seamos un acercamiento mucho más ecológico a los problemas de movilidad, mucho más de compartir. O sea, hay una serie de valores que nosotros no podemos olvidarnos en nuestra política de responsabilidad social corporativa, y entonces es uno de los ejes. Es decir, necesitamos los clientes, necesitamos crecer, pero también necesitamos pensar en lo que estamos aportando, vamos a aportar a la sociedad. Y como último y no menos importante, pues también el tema de lo que es la rentabilidad. Tenemos que dar una respuesta también a nuestros propios inversores, tenemos que ser una compañía atractiva, tenemos que ser una compañía que dé buenos retornos a nuestros inversores para, por otro lado, poder afrontar este plan. Hablaba de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa. Creo que también están trabajando una flota de bajas emisiones, ¿no? 40% en emisiones en 2025 respecto a 2019, menos 40%. A ver, el futuro, bueno, ya no es el futuro, el presente es un cambio tecnológico enorme y esa conciencia que tenemos de que tenemos que contaminar mucho menos. Es decir, hacer negocios sin tener esa clave en tu ADN es un problema, porque puedes más o menos sobrevivir en el corto plazo, pero en el largo plazo nuestros clientes, nuestros conductores, la sociedad en general, nos va también a calificar en función de lo que hagamos desde el punto de vista medioambiental. El futuro es un futuro eléctrico, o sea, nos guste o no nos guste, tardemos más o tardemos menos. En España estamos quizás tardando un poquito más que en otros países, pero el futuro es eléctrico, el futuro es compartido. Esos son los valores que nosotros tenemos que desarrollar: compartir, reutilizar,
y eléctrico yo creo que son las claves y son todos los productos que estamos desarrollando en los últimos años en todos los países y más que tiene que estar por venir. Respecto a los coches eléctricos, decía que está previsto que los vehículos eléctricos supongan un 30% de sus entregas de automóviles nuevos en 2025 y para 2030 se han marcado también como objetivo que es el 50% de las entregas sean de vehículos 100% eléctricos. ¿Está costando que estos vehículos bueno, pues se conviertan ya en los vehículos más demandados, porque no se ven mucho, ¿no? Y no se ven muchos puntos de carga. Bueno, pero a ver, todo esto va por barrios, como dicen por ahí, los clásicos. Si uno va al norte de Europa, la electrificación es un hecho, es decir, en algunos países, de acuerdo que son muy pequeños, como es Noruega, están por encima del 50% de los coches que se venden son eléctricos. A nosotros nos va a llegar, nos está costando un poquito, pero el objetivo que nos hemos marcado para el 2025 es un objetivo alcanzable y el objetivo que nos hemos marcado para el 2030 es alcanzable también. Pero no es una cuestión de ALD, es una cuestión de toda la sociedad. Por un lado, los fabricantes cada vez están fabricando más modelos y mejores en el vehículo eléctrico y también más económicos, porque ahora mismo también es verdad que hablar de vehículo eléctrico todavía sigue siendo una oferta muy reducida y por otro lado el precio pues es alto. Pero gracias a Dios la oferta, por ejemplo, la oferta que hemos recibido en este año, la que estamos ahora mismo viendo que se está poniendo en el mercado es mucho más amplia de la que teníamos en la anterior, pero muchísimo, muchísimo más amplia de la que teníamos hace 3 años y la que nos viene el año que viene va a ser mucho más amplia. Tenemos pasos provisionales como son pues los híbridos enchufables, o sea, ahí no vamos a pasar de la combustión al eléctrico 100%, vamos a ir por etapas, pero todos, absolutamente todos, vamos a conseguirlos. Es una cosa que va a hacer y va a promocionar ALD, pero van a promocionar los fabricantes, las autoridades y además es una necesidad. Y yo creo que el conductor, cuando uno conduce un coche eléctrico, uno se da cuenta de las grandes ventajas que tiene, lo fácil que es de conducir, esa conciencia social que tienes de decir, bueno, no estoy contaminando. Lo que sí que es verdad que necesitamos también un poco de ayuda en cuanto a las infraestructuras, que creo que se están haciendo cosas importantes, lleva su tiempo, pero en el momento que tengamos esas infraestructuras, tengamos esos vehículos en la calle de esos fabricantes y tal, a un precio, digamos, normal, sí que lo vamos a conseguir. Pedro, desde luego que cuando se para un coche eléctrico cerca de mí es una gozada porque es que no hace ningún ruido, eso desde luego, y luego que no tienes esos humos, ¿no?, que salen de los otros. Pero sí, quería hablar de esas infraestructuras. Faltan, ¿no? Porque le decía yo al principio de esta pregunta o de esta intervención, le decía, es que yo lo que no veo son muchos puntos de carga. ¿Usted cree que si se desarrollan más esas infraestructuras, si hubiera más puntos de carga y más facilidades para viajar con este tipo de vehículos, crecería la demanda claramente? A ver, esto es la eterna pregunta que fue antes, el huevo o la gallina. O sea, al final hay pocos coches, hay poca infraestructura y hay pocos coches. A ver, yo creo que están acompasados. Sí que estamos viendo, lo primero, hay un apoyo enorme de las grandes compañías eléctricas para generar una infraestructura de carga mucho más grande de la que teníamos. Sí que es verdad que vamos, pues eso, con cierto retraso. Hay poco, pero se están haciendo muchas. Es decir, al final el problema que tenemos es, bueno, y luego no sé si bien distribuido, deberíamos ver si la distribución de los puntos de carga son la más óptima o no. Determinadas ciudades, las grandes ciudades donde vivimos, el gran número de personas en este país, pues bueno, están empezando a tener una cuota de puntos de carga más o menos, no digamos que es suficiente, pero mejor de la que teníamos antes. Ahora tenemos que cubrir también otras zonas, todo lo que son los grandes corredores por los cuales circulamos, las autovías, las autopistas, eso es necesario. El problema es que hacer un punto de carga, bueno, pues lleva su infraestructura. Necesitamos también, por otro lado, que las autoridades faciliten los permisos, porque, bueno, esto tenemos aquí un conglomerado de normas muy complicadas muchas veces de seguir. Entonces, sí, al final las autoridades se ponen un poco pues, a facilitar. El interés existe, la demanda va a existir,
pues al final va a llegar. Una vez que llegue la infraestructura, llegarán los coches, o cuando lleguen los coches y haya demanda, llegará la infraestructura. Yo creo que vamos más o menos bien. Me gustaría que a todos nos gustaría que fuésemos más deprisa, pero analizando los últimos años, ha habido un antes y un después. Yo creo que el año 2020 supone un cambio total del tema de la electrificación. Y luego, por otro lado, tenemos las autoridades europeas que a los fabricantes les están obligando también a hacer vehículos cada vez más ecológicos, con menos emisiones. Pues también eso va a ayudar a que todo esto pues sea, de alguna forma, bueno, haya un revulsivo para que se traduzca en una electrificación muchísimo más grande. Ese plan estratégico a 5 años, MOVE 2025, repito cifras, un presupuesto de 66 millones de euros dirigido a inversiones digitales, una previsión de que los vehículos eléctricos supongan un 30% de las entregas de automóviles nuevos en 2025, pero creo que también en este plan estratégico juega un papel importante la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que es algo también que cada vez cobra más importancia en las empresas. De hecho, de cara al comprador o al inversor, también esto se ve mucho. Entonces, no sé si me puede hablar de esta pata, de esta vertiente del plan estratégico. A ver, antes lo he comentado, es decir, nosotros podemos basar nuestra actividad, bueno, nuestro plan en muchas cosas, pero hay algo que la sociedad está valorando muchísimo. La sociedad valora no solo que uno dé buenos servicios, tenga buenos resultados para los inversores con buenos dividendos, sino también lo que estamos buscando es que me dé algo más. Y ese algo más tiene mucho valor. Es decir, nosotros nos tenemos que sentir parte de la sociedad y tenemos que tener un comportamiento ejemplar. Ahí están todas nuestras inversiones, todo lo que hacemos, todo cómo nos comportamos, cómo nos presentamos, tiene un prisma también social importantísimo, sobre todo cuando lo que hacemos es trabajar a largo plazo. Si trabajásemos a corto plazo, pues hombre, a lo mejor podríamos tener otra serie de principios. Pero si queremos, y nosotros queremos, porque el grupo ALD es un grupo que lleva muchos años y seguirá muchos años dando servicios a la sociedad, la variable social, el dar una respuesta a lo que es la demanda, y esa demanda ahora mismo es ser sostenible, ser ecológico de alguna forma, es muy importante. Entonces, todo lo que estamos haciendo siempre tiene ese análisis. Tenemos que analizar la parte social, tenemos que analizar la parte ecológica. Si no lo hiciésemos, yo creo que este plan no funcionaría y no llegaríamos a cumplirlo nunca. De ahí la importancia que tiene todo lo que son las políticas nuestras de responsabilidad social corporativa. Me va a permitir, Pedro, que cuente algunas de esas políticas: alcanzar una tasa de participación de los empleados del 80%, aumentar la proporción de mujeres en los órganos de dirección al 35%, implementar una cultura y unas prácticas empresariales responsables, o esa flota de bajas emisiones, menos 40% en emisiones de CO2 con respecto a 2019 y continuar con ello. Muchísimas gracias. Pedro Maya, director general de ALD Automotive España. Seguro que pueden cumplir las previsiones tanto de crecimiento como todas esas políticas que se están implementando. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer, como siempre. Gracias. Encantado.